Hola y bienvenidos al curso de Fundamentos de la Cadena de Suministro. En esta oportunidad vamos a continuar aprendiendo sobre los temas importantes de cadena de suministro, entender cómo funciona dentro de las organizaciones y su importancia. La idea es tener los conceptos básicos que nos permitan una mejor gestión de la misma. Primero tenemos que entender que las empresas todo el tiempo hablan de algo que es la cadena de valor de la empresa. Este concepto de cadena de valor de la empresa fue desarrollado por Michael Porter alrededor de 1985, cuando él plantea el concepto de cadena de valor. Un tema importante de la cadena de valor es que este concepto es llevado posteriormente a las escuelas de negocio alrededor de los años 90 y es lo que ha ido marcando bien o mal lo que existe ahora en las organizaciones cuando se habla de crear el valor para el cliente. Si bien es un concepto importante y hay que entenderlo desde su origen, también es importante tener en cuenta que ha habido o ha existido una evolución de lo que es las organizaciones y lo que es la forma de gestionar las mismas. ¿Qué es lo que nos plantea Porter y por qué es tan importante entender este concepto para la gestión de la cadena de valor y la cadena de suministro? Primero, él nos habla de unas actividades primarias. Son temas importantes que realiza la organización para generar valor hacia el cliente. Hablamos de actividades de valor agregado. ¿Cuáles son las actividades que Porter nos plantea? Primero es la logística de entrada. Cuando hablamos la logística de entrada, es traer todos aquellos recursos hacia la organización. Un ejemplo es manejar todo lo que es bodegas de materias primas, ¿ok? Entonces, la logística de entrada. De ahí nos habla el tema de las operaciones. ¿Qué hablamos de operaciones? Es la producción per se, pero cuando ya hablamos de cadena de suministro, tenemos que tener en cuenta que la cadena de suministro no es necesariamente un tema industrial. Las empresas de producción tienen mucho más claro que es una cadena de suministro, probablemente porque ven la producción, pero las empresas de comercialización también tienen cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque tienen que mover materiales, almacenar, etcétera. Sin embargo, también las empresas de servicios tienen una cadena de suministro porque en este sentido lo que están dando es algo que se llama transformación. Entonces, las operaciones ahora se entiende dentro de las cadenas de suministro como un proceso no de producción, sino un proceso de transformación. Ejemplo, un médico lo que brinda es un servicio de transformación, en este caso, porque recibe un paciente, por ejemplo, enfermo y al final de todo su proceso de tratamiento se espera que este paciente termine en condiciones óptimas. ¿Es un proceso que tiene cadena de suministro? Claro que sí, porque el médico para poder realizar sus distintas actividades necesita de insumos, necesita en este caso medicamentos, necesita guantes, necesita una mascarilla, una serie de insumos. Por tanto, hay una cadena de suministro que soporta el trabajo que él realiza. ¿Ok? Siguiente parte que tenemos dentro de estas actividades primarias es lo que nosotros conocemos como la logística de salida, que es ya la entrega del producto tanto a los distribuidores como incluso llegar a nuestro cliente final. Hay que tener en cuenta de que hay varios clientes que pueden estar dentro de nuestra cadena de suministro hasta llegar a nuestro cliente final y o consumidor. No siempre es consumidor y es un tema que lo vamos a conversar más adelante. De ahí hay otras actividades primarias que es la parte de hacer el marketing y ventas, todo el proceso de lograr la venta, lograr convencer a nuestro cliente y los servicios adicionales que vamos a generar una vez ya vendido el producto y servicio, que en este caso son los servicios postventa normalmente. Este valor que nosotros generamos al interno de la organización nos genera un margen y que esta será la ganancia de la organización posteriormente. Adicionalmente, hablamos de unas actividades de soporte. Estas actividades de soporte, si bien no generan un valor directamente hacia el cliente, son necesarias para la organización para poder existir. Dentro de estas actividades tenemos la estructura empresarial, donde nosotros vemos el organigrama, las funciones, los procesos. Tenemos las áreas de recursos humanos que consiguen al personal adecuado para realizar las tareas necesarias por la organización.
el área de tecnología que brinda todo lo que es software, conexiones, enlaces para que funcione el sistema. Y según Porter, el área de compras es una área de actividad de soporte. Y aquí es el punto donde nosotros tenemos que entender cómo ha sido la visión clásica dentro de las organizaciones y cuál es la visión actual dentro de las organizaciones y también la visión desde el punto de vista de cadena de suministro. El área de compras siempre se lo ha visto o se le entiende como un área más administrativa, donde normalmente las compras fueron siempre enfocadas al tema de conseguir los productos, los servicios, los recursos para la organización al mínimo precio, mientras que ahora se busca conseguir al mínimo costo total para la operación. No es un solo tema de precio, sino conseguir, en este caso, una serie de proveedores que logren cumplir con su oferta de valor, entregar en el tiempo adecuado, bajo los parámetros solicitados. Entonces aquí vemos que compras no es per se una actividad de soporte, es una actividad principal. ¿Y por qué es una actividad tan importante para la organización? Porque gran parte de los costos inherentes a los bienes que nosotros vendemos como organización depende de cuánto nos costaron los recursos, las materias primas para su fabricación. Un gran porcentaje que podría rondear entre el 60 hasta el 90%. El término de esto se lo conoce como COGS o Cost of Goods Sold, los costos de los bienes vendidos. Entonces, un porcentaje de esos costos de los bienes vendidos depende mucho de las compras. Entonces, cuando hablamos en la actualidad de la cadena de valor dentro de las organizaciones, si nosotros vemos esa parte azul, compras, logística de entrada, operaciones, logística de salida, se unen en una sola gran área que es el supply chain o la cadena de suministros, la gestión de la cadena de suministro. Y por otro lado, esa gestión de la cadena de suministro busca cumplir con algo que es importante, que es cumplir con las necesidades de nuestros clientes, en este caso, las áreas de marketing, ventas y servicios adicionales, lo que nosotros conocemos como el demand chain. Entonces nosotros tenemos la cadena de suministro, ¿ok? Y por otro lado tenemos la cadena de la demanda. Estas áreas a su vez están interrelacionadas y además apoyadas por actividades de soporte donde entra lo que nosotros dentro de las organizaciones llamamos el ERP, que es el Enterprise Resource Planning. Un tema importante y que lo iremos discutiendo a lo largo de los cursos es el tema del ERP. ¿Ok? Enterprise Resource Planning, estamos hablando de planificación que hay que tener en cuenta que la mayoría de sistemas que se utilizan dentro de las organizaciones son más del tipo transaccional. Cuando hablamos de transaccional es que me registran la información, donde yo puedo ver información de cómo está la organización, qué se ha vendido, qué tengo en inventarios, el valor contable, entre otras cosas, pero per se no hay una información, en este caso, de lo que nosotros conocemos como planificación. Ya iremos entendiendo las diferencias entre un tema transaccional y de planificación. Ok, nuevamente les invito a seguir viendo estos videos y tengan en cuenta que la cadena de suministro es un sistema que ha ido evolucionando a través de los años y cada vez se vuelve más importante dentro de las organizaciones y comprende a distintas áreas. Muchas gracias.